O sea, primero, entonces, cuando hablamos del derecho, o sea, el derecho, tal vez una primera idea súper importante, ¿no? Súper importante que el derecho tiene varias dimensiones, no es una sola dimensión. O sea, a veces pensamos que el derecho es un tema de los abogados. O sea, los dueños del derecho son los abogados, esos señores que andan de terno, corbata, cargados los códigos ahí, ¿no? Es decir, el derecho es un tema de abogados, de fiscales, de jueces, digamos, ¿no? Incluso hasta de policías. Los policías a veces ellos dicen que hablan en nombre de la ley. Bueno, entonces, tal vez esa es una mirada un poco sesgada de lo que es el derecho, ¿no? El derecho tiene varias dimensiones, no hay una sola dimensión del derecho, hay varias dimensiones del derecho, varias dimensiones, ¿no? Varias dimensiones. Esta es una primera cuestión. Entonces, una dimensión es la que tiene que ver con las normas. El derecho tiene que ver con normas, ¿no? Entonces, normas de distinta jerarquía. La Constitución es una norma, un tratado internacional es una norma, una ley es una norma, una ordenanza, las ordenanzas municipales, las ordenanzas que a veces dictan los gobiernos provinciales también son normas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con normas, ¿no es cierto? ¿No? Normas o leyes, como quieran llamar ustedes, ¿ya? Tiene que ver, como dijo el compañero hace un momentito, tiene que ver con derechos. Aquí vamos a poner con minúscula, derechos, ¿no? Derechos, hay derechos que tenemos los ciudadanos, derechos que tienen los pueblos y nacionalidades, derechos que tiene la naturaleza, los niños, hay derechos de los niños, hay derechos de las personas de la tercera edad. O sea, derechos, se habla de los derechos humanos, ¿no? O sea, derechos así en plural, ¿no? Por eso le ponemos con minúscula, derechos, ¿no? Esto en plural, ¿verdad? Ahí hay otra dimensión importante. Y quizás nos está faltando otra dimensión ahí que es importante también tenerla presente, que es el que tiene que ver esta relación del derecho con la justicia. El derecho es un medio para alcanzar la justicia. Es un medio, es un vehículo, es un camino, ¿no? ¿Qué decían los romanos? O sea, estoy hablando de hace más de 2000 años, ¿no? Hace más de 2000 años. Los romanos decían que hay que construir un camino para llegar a la justicia. Y ese camino tiene que ser un camino que no sea torcido, tiene que ser un camino recto, ¿ya? Justicia, ¿cierto? Entonces miren ustedes que se entiende que el derecho es una herramienta, es una palanca, es un camino, ¿no? Para llegar a la justicia. Así hay que entender al derecho, ¿no? Así lo entendieron los romanos hace más de 2000 años. Todos los sistemas jurídicos del mundo, de alguna manera, tienen herencia del derecho romano. El derecho también tiene que ser visto en esta dimensión de ser una herramienta para alcanzar la justicia. El derecho, primero, hay que entender al derecho como un campo de disputas, ¿no? O sea, efectivamente, las clases dominantes, las élites, desde la época de la colonia y aquí a lo largo de la historia de nuestro país, y eso pasa en todo lado, ¿no? Las élites, como que ellos se han apropiado del derecho, es decir, el derecho es, ¿no? Como ellos tienen el control del Estado, entonces dicen, no, el tema del derecho es un tema que nace del Estado, y solo el Estado es el que marca la cancha de lo que es el derecho, ¿no? Y nosotros hemos aceptado que así sea, que el derecho es un tema que está desarrollado y está delimitado por las élites. Pues son las élites las que han ido diciendo, las que van colocando leyes, las que van marcando, las que ponen jueces, o sea, efectivamente, eso ha pasado y por eso que la gente le ve al derecho como un tema distante, como un tema ajeno, como un tema que nada tiene que ver con la realidad de nuestras comunidades, de nuestra cotidianidad. Pero eso es algo que tiene que cambiar. O sea, hay que empezar a disputar también el tema del derecho. O sea, hay que disputarles a las élites, ¿no? Yo creo que en este sentido aquí Cayambe tiene una interesante tradición. En los últimos años ha ido desarrollando estos elementos que tienen que ver con la justicia indígena, con el derecho propio, lo cual es súper interesante, que es una manera de disputar, ¿no? Entonces, también el derecho habría que verlo como un campo de disputas, ¿no? Así como
hemos pasado el paro nacional hace pocos días atrás. En el paro nacional nos disputamos en las calles, ¿no? Nos disputamos en las carreteras, nos disputamos, hay una disputa política, hay una disputa, o sea, con las élites, ¿no? Hay una disputa política con las élites, pero el derecho también debe ser parte de esas disputas. Entonces, el derecho es un espacio de disputas, ¿no? Cada vez va ganando mayor reconocimiento el derecho propio, el derecho que se desarrolla en las mismas comunidades. O sea, cada vez las comunidades van demostrando que son capaces de resolver lo que no pueden resolver los jueces, no pueden resolver los abogados, no pueden resolver los fiscales, a veces se van resolviendo en las comunidades. Un montón de problemitas se van resolviendo en las comunidades, ¿no es cierto? Se va demostrando que a veces la justicia comunitaria, que al principio era mostrado como una cosa de salvajes, de gente grotesca que utiliza la brutalidad para castigar a los infractores de normas de convivencia, resulta que esa forma de administrar la justicia es mucho más eficiente que la que viene administrando el Estado a través de las cárceles. Vemos que el Estado, el sistema carcelario ha colapsado, un colapso total del sistema, y el Estado no tiene la capacidad de controlar las cárceles, ¿no? Que esta lógica punitiva del Estado, digamos, de querer sancionar todo con cárcel, es un tema que está en crisis, ya no da más eso, ya no da más. Entonces, vemos que este es el momento más bien donde que con mayor fuerza se puede y se debe disputar el concepto del derecho, ¿no? O sea, hay que disputar este concepto, o sea, no dejar que este concepto siga siendo patrimonio de las élites, patrimonio de los políticos, patrimonio de jueces, de fiscales. Creo que es un elemento importante y por eso valoro muchísimo que en este tipo de eventos, digamos, ustedes hablen del derecho, ¿no? Y entonces, entonces aquí hay un primer elemento, el tema del derecho también como un elemento de disputa, ¿no? De disputa de los conceptos, de los sentidos, ¿no? Pero de disputa también en el territorio, pues, en los territorios, de disputa territorial, porque entonces a medida en que las comunidades sean capaces de ir desarrollando sus propias formas de entender y aplicar el derecho, pues la disputa ya es en los territorios, ¿no es cierto? O sea, en la medida que cada vez necesitemos menos de los abogados, en la medida en que las comunidades necesitan menos de los abogados, creo que es parte de esas disputas en las que territorialmente va ganando el sentido del derecho comunitario, del derecho propio, ¿no? También de lo que se llama la justicia indígena, ¿no? Entonces, yo quería plantear esto, ¿no? Y además hay otra dimensión que es un poquito más teórica, ¿no? Otra disputa que es un poquito más conceptual, de conceptos, de teorías, ¿no? Hoy en día, digamos, cada vez resulta súper interesante, ¿no? Una serie de conceptos que miren ustedes que antes en las facultades de jurisprudencia, de derecho, eran conceptos absolutamente distantes, pero hoy cada día van ganando más. Conceptos como estos de el pluralismo jurídico. O sea, ¿qué es esto del pluralismo jurídico? El reconocer que no solamente hay, justamente lo que hemos dicho hace poco, una sola forma de entender el derecho, una sola forma de aplicar el derecho, es el derecho que nace del Estado, ¿no? Sino que hay otras formas, otras comprensiones del derecho y otras formas de desarrollar ese derecho, digamos, ¿no? Que es el que lo practican las comunidades, ¿no? Ese derecho propio consuetudinario, ¿no? Ese derecho que nace de la costumbre, que nace de la cultura, que nace de la cosmovisión de los pueblos y las comunidades. Entonces, miren ustedes que este es un concepto que cada vez ha ido ganando más terreno, ¿no? Incluso ahora en las facultades de Derecho ya se vuelve casi una asignatura obligatoria, ¿no? Ahora, además de que se les enseña el derecho penal, civil, laboral, ahora también se les enseña el pluralismo jurídico. Y es un pasito. Y eso va mostrando cómo poco a poco estos otros sentidos del derecho van ganando terreno, ¿no? ¿Verdad? Y por último, digamos, ya que nuestro país se reconoce como un país plurinacional, así está en la Constitución, decimos que somos un país plurinacional, entonces la pregunta es, ¿y desde el derecho
y desde el derecho cómo se apoya o cuál es el papel del derecho en ese proceso de construcción del Estado plurinacional, ¿no? Porque si no queda en el aire eso del Estado plurinacional. ¿Okay? ¿Cómo construimos también el Estado plurinacional desde el derecho? O sea, ¿cuál es el papel del derecho? O sea, ¿cuáles son los retos que tiene el derecho en el proceso de construcción del Estado plurinacional? ¿No? En parte pasa por esto, digamos. Esto es un elemento, ¿no? O sea, para construir el Estado plurinacional, evidentemente, o sea, digamos, tenemos que reconocer que hay una pluralidad de formas de entender, de comprender, de desarrollar el derecho, que no hay una sola forma, que no solamente esta forma tradicional con la cual el Estado ha venido desarrollando desde los inicios de la República, ¿no es cierto? Entonces, aquí quedan dos ideas gruesas. El uno, el derecho tiene que ser visto, aquí solamente para repasar y poder avanzar al otro tema, el derecho tiene que ser visto en múltiples dimensiones, ¿no? Lo que he dicho, en el plano normativo, en el plano del derecho como ese gran cobijo de los derechos en plural, derechos humanos, derechos sociales, derechos culturales, derechos políticos, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, etc. Y esta relación entre el derecho y la justicia que ya hemos visto hace un momentito. Entonces, esto en cuanto a ver que el derecho tiene múltiples dimensiones. Y lo otro que estamos diciendo, que el derecho es un espacio de disputas de disputa política, pero claro, no estamos hablando de partidos ni de cosas por el estilo, disputa política en el sentido de que no podemos aceptar que haya una sola manera de entender el derecho, ¿no? Esta manera un poco colonial, de herencia colonial, sino que el derecho, digamos, puede tener múltiples miradas, múltiples aproximaciones, digamos, ¿no? Y estas múltiples aproximaciones, digamos, también se van a ver reflejadas en los territorios cuando ahí, en el caso de las comunidades, digamos, van desarrollando formas propias de ejercicio de ese derecho, el derecho propio. Finalmente, decíamos, en un país que se pretende plurinacional, hay que ver cómo el derecho también, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que tiene el derecho para contribuir a la construcción del Estado plurinacional, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, ¿no es cierto? Ese es el desafío. Porque si no, esto del Estado plurinacional, digamos, puede quedar como un discurso que nos gusta utilizar esto, ¿no? Que vamos a construir el Estado plurinacional, pero entonces, digo ya concretamente desde el derecho, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Para, digamos, apalancar ese proceso de construcción del Estado plurinacional, ¿no? ¿Verdad? Esto entonces es una primera entrada. Hasta aquí, digamos, para ubicarnos en el tema del derecho. O sea, y ver la importancia que tiene, yo quiero resaltar, la importancia que tiene que en este tipo de espacios, en este tipo de eventos, discutamos, ¿no? Hablemos del tema del derecho. Ahora sí, vamos a hablar del derecho, que es el derecho civil, ¿no? El derecho civil, ¿no? Entonces, para entender al derecho agrario necesitamos hablar del derecho civil. El derecho civil que tiene que ver con muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Interiorizamos, ¿no? Lo razonamos, pero ahí está por ejemplo, cuando nos casamos, pues, el matrimonio no solamente es el enamoramiento, no solamente es la relación de pareja, sino el matrimonio también constituye una sociedad conyugal, ¿no? Las sociedades conyugales están reguladas por el derecho civil, ¿no? Y la sociedad conyugal genera una sociedad de bienes, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que cuando se compra un terrenito, una casa, un carro, en el contexto de un matrimonio, digamos, todo eso ingresa a la sociedad de bienes, ¿no? Eso es parte del derecho civil, por ejemplo, ¿no? Y esto nos atraviesa a todos. Cuando hay un divorcio, igual, por eso los divorcios son tan conflictivos. Pues no solamente es que se acabó el amor, sino que toca desarmar la sociedad conyugal. Hace parte del derecho civil estos temas, ¿no? Los temas de los contratos, ¿no? Cuando uno firma un contrato, tiene que ver con el derecho civil, ¿no?
el tema de las herencias, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el derecho civil. Y en general el tema de la propiedad. Todos los temas de la propiedad tienen que ver con el derecho civil. Entonces, el derecho civil nos atraviesa permanentemente, siempre está el derecho civil ahí. La más común, digamos, la de la compra-venta. Luego vamos a entrar al detalle. Sería una. Lo otro puede ser las donaciones. Otra forma puede ser la prescripción. Y otra forma puede ser la sucesión por causa de muerte. ¿Cuál es el alcance que tiene el derecho civil? El derecho civil es justamente proteger la propiedad, ¿no? La característica del derecho civil es, ¿qué es lo que le caracteriza al derecho civil? Es proteger, ¿no? Proteger los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad. O sea, esa es una característica del derecho civil. El derecho civil se orienta a proteger los derechos de propiedad. Es importante entender esto para entender luego el tema del derecho agrario, ¿no? Hay una herencia, digamos, una pesada herencia colonial en términos de latifundios, una serie de latifundios, digamos, ¿no? O sea, grandes extensiones de tierra, ¿no? Que se fueron conformando de distintas formas, maneras. Luego quizás si el tiempo me lo permite, yo voy a comentarles en detalle esto. Entonces, esto que pasó aquí en el Ecuador pasó igual en Perú, en Chile, en Bolivia, esto pasó en Brasil, esto ha pasado en Guatemala, en Colombia, en México, ¿no? Es decir, que al nacer los países, digamos, hay un problema de que hay una profunda inequidad en cuanto a la distribución de la tierra. La tierra estaba acaparada en grandes latifundios. Curiosamente, digamos, entre los grandes latifundistas estaban los curas, las monjas, digamos, ¿no? Curitas que tenían grandes haciendas. Aquí en Cayambe, los curas mercedarios tenían unas haciendas por Pesillo, por San Pablurco, toda la parte de Olmedo, ¿no es cierto? Eran grandes haciendas de las órdenes religiosas. Ahí por el sector de la mitad del mundo eran haciendas de los curas franciscanos o de las monjas de los conventos de Quito. Bueno, entonces, esta era la realidad, digo, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina. Entonces, algo parecido sucedía en Europa, digamos, también grandes latifundios, ¿no es cierto? Entonces, claro, y en torno a este tema de los latifundios y en torno al hecho de que, por otro lado, hayan comunidades, hayan poblaciones que no tenían acceso a tierras o que tenían pequeñas porciones de tierra, y muchos, para pagar las deudas, tenían que vender lo poco que tenían, con lo cual se quedaban sin tierras y terminaban siendo como esclavos de las grandes propiedades. Tenían que trabajar, digamos, en condiciones de una sobreexplotación. Todo eso, digamos, llevó a la necesidad de ir desarrollando otra comprensión del derecho que va más allá del derecho civil. Entonces, el derecho civil no ayudaba a resolver estos problemas de acaparamiento de tierras, ¿ya? ¿No? ¿Verdad? Entonces, hacía falta ir desarrollando otra comprensión del derecho, ¿no? Entonces, digamos, es frente a esa problemática que surge la necesidad de un nuevo derecho, ¿no? De un nuevo derecho cuya característica de este nuevo derecho, ¿cuál va a ser la característica de este nuevo derecho? La característica de este nuevo derecho va a ser buscar que la propiedad cumpla una función social. Entonces, el derecho agrario es nace del derecho civil, pero nace con una función distinta. El derecho agrario, ¿cuál es la característica del derecho agrario? ¿No? El derecho agrario busca que la propiedad, el sentido del derecho agrario es que la propiedad cumpla una función social.
Sí se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Mientras que el derecho civil está orientado a proteger los derechos de propiedad. O sea, la idea del derecho agrario es que la propiedad debe cumplir una función social, ¿no? Entonces, por lo tanto, el derecho agrario, ya hemos visto que el derecho civil tiene formas unas formas propias, digamos, para lograr cumplir esta función, digamos, ¿no? de garantizar la propiedad. El derecho agrario, en cambio, va a desarrollar otras herramientas jurídicas, digamos, ¿no? O sea, el derecho agrario va a desarrollar sobre todo herramientas para afectar, ¿no? Para afectar la propiedad, para afectar el abuso de propiedad, afectar el abuso de la propiedad. Esta es una característica del derecho agrario. Y por otro lado, el derecho agrario se orienta a, digamos, establecer mecanismos para redistribuir la propiedad, ¿no? ¿Cómo se afecta a la propiedad? ¿Cómo se afecta a la propiedad donde hay un abuso, ¿no? Es decir, donde digamos, en este abuso de propiedad se han ido acumulando tierras, concentrando tierras. Muchas de esas tierras se han ido acumulando a través del despojo de tierras comunitarias, a través de engaños, a través de una serie de mecanismos abusivos, digamos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el derecho agrario? O sea, por ejemplo, puede ser mecanismos como, aquí hay una serie de mecanismos, como por ejemplo, la expropiación, por ejemplo, la expropiación. O no reconocer el dominio, este dominio abusivo, porque es un dominio fraudulento, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los mecanismos del derecho agrario son distintos a los mecanismos del derecho civil que ya hemos visto antes, ¿no? Porque acá el sentido es otro, es buscar que la propiedad cumpla una función social, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de mecanismos, ¿no? Y también mecanismos para redistribuir la propiedad, ¿no? Mecanismos como por ejemplo el de las adjudicaciones. ¿Qué significa esto de las expropiaciones? Expropiar significa que el Estado, mediante una decisión propia del Estado, dice, ok, señor, esta propiedad que es suya ahora pasa a ser del Estado. Siempre de por medio hay un precio, o sea, el pago de un precio. Esta es una característica de un precio. Siempre el Estado va a pagar un precio por eso, ¿no? Y una vez que el Estado ha pagado el precio, ahí digamos, pasa a ser de dominio del Estado. Siempre con la condición del pago de un precio. Es la expropiación, ¿no? Confiscar significa, en cambio, pasa a dominio del Estado, pero el Estado no paga un centavo, ¿no? Porque, dice, ustedes se han aprovechado tanto tiempo de estas propiedades, han explotado la mano de obra, y el Estado, por lo tanto, no tiene nada que pagarles a ustedes. Eso sería confiscar. Pero la figura que actualmente existe es la expropiación, ¿no? En la reversión del dominio, en cambio, no hay pago de precio. ¿Por qué? Porque se considera que, digamos, hay determinadas causales para que algo que el Estado en su momento había adjudicado, el Estado adjudicó una propiedad a una persona, pero esta persona no cumplió con la... Sobre el derecho agrario, lo que habría que señalar es que actualmente en el país, en nuestro país, ya para hablar de nuestro país en concreto, digamos, ¿cómo está desarrollado el marco legal acá, ¿no? Acá lo que tenemos en este momento, la ley agraria de nuestro país se llama Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Esta ley fue aprobada en el año 2016. Esta es la ley que está vigente sobre temas agrarios. Esta ley, digamos, ha sido muy cuestionada. ¿Por qué es cuestionada esta ley? Porque esta ley no desarrolla adecuadamente esto, o sea, no orienta adecuadamente el tema de que la tierra efectivamente cumpla la función social y ambiental. Y esto es grave porque en nuestro país, en el Ecuador, digamos, aquí en Cayambe no es tanto, o sea, aquí casi nada, yo diría. O sea, acá no hay problemas graves. Sí, en Imbabura, por ejemplo, en la zona del Valle del Chota,
Hay ahí la hacienda del Piñán, que seguramente ustedes conocen, la hacienda del Piñán, 30.000 hectáreas, es una locura. Esto está entre Cotacachi y Urcuquí. O sea, Imbabura es un territorio de acaparamiento de tierras. Por ahí la reforma agraria parece que nunca pasó. Hay en la costa, especialmente en la provincia de Los Ríos, provincia de Santo Domingo, provincia de Guayas, provincia del Oro, o sea, el tema del acaparamiento de tierras es terrible. O sea, sigue habiendo procesos de acaparamiento de tierras. Sigue habiendo procesos de despojo de tierras comunales. Parecía que esto es un tema ya superado y no es cierto. En la costa, estos grandes empresarios, los Álvaros Noboa, este señor, como este hermano, Fabricio Correa, ¿no? Hermano del expresidente Correa. Son empresarios que se han dedicado a la tarea de andar buscando tierras comunales y iniciar procesos. Y aparecen unas escrituras falsetas ahí, basadas en actos de corrupción, etcétera, donde ellos aparecen de dueños de tierras. Entonces, una serie de juicios en el cual las comunas de la noche a la mañana descubren que ya las tierras que eran de ellos ya no son de ellos, que han sido de estos grandes empresarios. En Santa Elena, en la península de Santa Elena, gran parte de las tierras comunales, porque Santa Elena es una zona de comunas viejas, comunas ancestrales, comunas de pueblos costeños. Ahí ellos se reconocen como pueblos cholos, ¿no? O sea, ellos tal vez la reivindicación no es tanto como indígena, sino como cholo, el cholo costeño, el cholo del litoral, ¿no? Pero que es una adscripción étnica que curiosamente la Constitución no desarrolló. La Constitución habla de los montubios, pero no habla de los cholos. Los montubios son los de las zonas más del subtrópico, digamos, ¿no? Ahí están los pueblos montubios, pero los cholos son en la costa es el pescador, es el cholo pescador, el cholo de la zona del manglar, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso terrible, ¿no? Digamos, de despojo de tierras comunales. Las camaroneras, digamos, tienen un proceso de ir ocupando tierras comunales. Es un tema súper complejo. Entonces, el problema es de que esta ley no ha desarrollado instrumentos para evitar el despojo de tierras comunales. Sigue el despojo de tierras comunales. Esto es un tema gravísimo. Entonces, claro, a veces desde acá nosotros no miramos eso. O sea, nosotros estamos pensando que lo que pasa en Cayambe es lo que pasa en el Ecuador. Y no es cierto. O sea, a veces tenemos que tener esta mirada más nacional, ¿no? ¿Qué pasa en el conjunto del país? Y en el conjunto del país, lastimosamente, sigue habiendo procesos de despojo de tierras comunales. En Amazonía, las comunidades indígenas siguen siendo objeto de despojo de tierras por empresas madereras, están las mineras, incluso empresas vinculadas al turismo, ¿no? Igual están metidos ahí despojando tierras comunales. Entonces, esto es una realidad que a veces no alcanzamos a dimensionar. Entonces, uno se encuentra con que esta ley, ¿no es cierto?, que es la que debería garantizar que la tierra cumpla la función social y ambiental, no es operativa, no. Es una ley que en la práctica terminó reforzando, ¿no?, la garantía de la propiedad privada. Esta ley, si ustedes revisan la ley privada, esta ley de entrada dice, el objetivo de la ley es garantizar, ¿no?, la propiedad privada de los predios agrícolas. O sea, es decir, esta ley es como que fuese una ley, y en la práctica así termina siendo una ley civil, no una ley agraria, ¿no? O sea, más bien esta ley termina reproduciendo toda la comprensión, toda la lógica del derecho civil, no del derecho agrario. O sea, no establece mecanismos claros para precisamente garantizar, digamos, que funcionen este tipo de herramientas del derecho agrario. Esto en esta ley no existe. No existe la regulación del dominio. No existe estos mecanismos que le permitan al Estado actuar en función de garantizar que la tierra cumpla la función social. Este es el problema de la ley. La única figura que está en esta ley es la expropiación. De acuerdo a la ley, lograr la expropiación se vuelve una cosa casi imposible, ¿no? Porque mete una serie de condiciones que lograr la expropiación se vuelve casi imposible.
esta ley ha sido muy cuestionada, ¿no? De hecho, en el 5 de mayo de este año, la CONAIE presentó en la Asamblea Nacional un proyecto reformatorio que le da un vuelco a esta ley, ¿no? Un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Esto fue el 5 de mayo, presentó la CONAIE. Esperemos que la Asamblea logre procesar porque son más de 50 artículos que se están queriendo reformar de esta ley, para que esta ley efectivamente deje de ser una ley civil y pase a ser una ley agraria. Debería ser la ley agraria, pero sin embargo es una ley que tiene más características del derecho civil, porque la preocupación de esta ley, que fue aprobada durante el gobierno del economista Correa, ¿no?, es fundamentalmente garantía de la propiedad privada. Solamente cierro con esto señalando que creo que hay que estar muy atentos, muy ojo. Digo, pilas, todos atentos a ver qué pasa, cómo la Asamblea va a tramitar este proyecto que presentó la CONAIE, que me parece súper importante, este proyecto de reformas a la ley de tierras. Me parece que, porque con este proyecto de reformas a la ley de tierras se está reconociendo un sinnúmero de potencialidades de las comunas y comunidades también para resolver sus conflictos sobre el tema de tierras, ¿no? O sea, creo que es un proyecto que vale la pena, digamos, estar atentos a ver cómo finalmente va a ser tratada en la Asamblea Nacional. Bueno, yo por lo demás les agradezco muchísimo la paciencia, la atención. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, estamos. Ya.